Paz del Señor Jesucristo, damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente en esta mañana estar reunidos a través de este medio para poder considerar las Escrituras, ya que la palabra de Dios dice, el Señor Jesús lo dijo claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio real de Jesucristo lo encontramos no en la historia, no en los cuentos, no en las historietas, sino lo encontramos directamente en las Escrituras, que son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instituir al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Vamos entonces a iniciar esta ya cuarta parte del estudio acerca del nombre de Dios, y vamos ahora a considerar si el nombre de Dios es Padre, Hijo o Espíritu Santo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos mencionan el nombre diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dicen cuando inician sus actividades religiosas. Lo dicen también cuando llevan a cabo un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver si están diciendo el nombre en realidad. Y vamos a comenzar con esas palabras que el Señor dio, con ese mandamiento que el Señor Jesucristo dio en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo capítulo 28. Versículo 18 y 19, vamos ahí a empezar con esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios: y llegándose Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Cabe señalar que los verbos terminados en D son imperativos, es decir, que son un mandamiento. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomemos en cuenta que el Señor Jesús, poco antes de ascender a los cielos, y dio este mandamiento que tenían que cumplir sus discípulos, pues es a ellos a quien se los estaba dando, un mandamiento, ¿verdad?, muy importante, y que por lo cual debemos de poner toda la atención a este mandamiento, pues en no entenderlo ha tenido, o el omitir este mandamiento ha provocado mucha confusión, controversia e incumplimiento también de este gran mandamiento que el Señor está dando aquí en Mateo 28, 19. Id a todas las naciones, o id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre. Notemos en primer lugar que el texto se refiere a un nombre. ¿En qué sentido? ¿Está en singular o en plural? Bueno, pues encontramos que el texto no dice bautizándolos en los nombres, sino en el nombre, en forma singular, esto es, hablando solamente de un solo nombre, en el nombre. Y no podemos pensar que Padre sea nombre, pues yo soy padre y no me llamo padre. Tampoco podemos pensar que Hijo sea nombre, pues yo soy hijo y tampoco me llamo hijo. ¿Sí? Si yo tengo otro título, otra función, que soy esposo y no me llamo esposo. Así, en este sentido, no podemos pensar que Padre sea nombre, que Hijo sea nombre y que Espíritu Santo sea nombre. Le voy a dar algunas definiciones que encontré acerca de lo que es un nombre propio, como es el nombre del Señor Jesucristo. Un nombre propio se atribuye, son los nombres
o sustantivos que se usan para designar a personas, lugares, eventos, empresas o cosas con un nombre singular. Bien, por otra parte, Padre, ¿qué quiere decir Padre? No es un nombre propio. Según la definición de Padre dice, es hombre que ha tenido uno o más hijos, o animal, macho que ha tenido una o más crías, padre biológico. Es también el tratamiento que se utiliza o que utiliza el hijo para referirse a su padre. Bien, entonces, padre en realidad es la posición que tiene una persona con respecto a sus hijos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que es un sustantivo utilizado como título, pero en ninguna manera se refiere a un nombre propio. Por otra parte, hijo tampoco es un nombre propio. Hijo puede ser cualquier persona, hijo, y la definición dice persona o animal considerado con relación a su padre y a su madre o a alguno de los dos. También dice, así se denomina a un animal o a un ser humano respecto de sus progenitores. Entonces, no nos dice nada, es un sentido generalizado, un sentido general, hablar de padre, hablar de hijo. Sin embargo, cuando hablamos de un hombre en singular, estamos siendo muy específicos al nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver esto con la ayuda de Dios. Por otra parte, Espíritu Santo tampoco es nombre propio. Espíritu se define como entidad abstracta considerada la parte inmaterial. Y santo son los vocablos hebreo y griego que se usan para santidad. Transmite la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. Bueno, eso es lo que quiere decir Espíritu Santo, un sustantivo, espíritu, y un adjetivo que califica y define a Dios como santo o su espíritu como santo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos entendiendo entonces que aquí el versículo, el mandamiento que está dando el Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, está hablando en forma singular de un hombre. Gloria a Dios. Si nosotros repitiéramos estas instrucciones, solamente estuviéramos repitiendo el mandamiento, mas no cumpliendo. Si no hacemos mención o si no hacemos nombramos ese nombre que aparece ahí, que es en singular, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si no hacemos mención de ese nombre o invocamos su nombre, solamente estaríamos repitiendo las instrucciones del Señor Jesús, mas no estaríamos diciendo o invocando ese nombre al que está haciendo referencia este versículo 19 de este capítulo 28 de Mateo. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, definitivamente, este versículo habla en forma singular de un hombre que es el mismo del Padre, es el mismo del Hijo y es el mismo nombre del Espíritu Santo, y ese nombre es Jesucristo. Los discípulos lo entendieron muy bien el mandamiento, y por eso al llevarlo a la práctica dijeron claramente en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo llevaron a la práctica los bautismos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Bendito el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2.
Versículo 36 al 38, leo en el nombre de Jesucristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, y Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, también podemos ver por qué fue Pedro el que responde. No fue ningún otro de los apóstoles, sino fue Pedro. Bueno, antes de proseguir adelante con este versículo, voy a ver ahí por qué Pedro es el que tenía la respuesta ante esta pregunta que dijeron, ¿qué haremos? Se sintieron culpables, se sintieron condenados, se sintieron perdidos y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Por qué Pedro es el que les contesta y tiene la respuesta? El Señor le encargó algo muy especial a Pedro en Mateo capítulo 16. Enseguida volvemos a Hechos 2:38. Mateo capítulo 16, versículo 18. 18 y 19. Dijo el Señor Jesús: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y luego se dirige en forma muy especial a Pedro en el versículo 19, y a ti daré las llaves. Lo cual resultaría ilógico si en el versículo 18 se hubiera estado refiriendo a Pedro, como muchos creen, que Pedro es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia. Resultaría gramaticalmente ilógico que en el versículo 19 le dijera nuevamente, y a ti daré, como dando una expresión, a ti te toca esto, Pedro. Pero lo dice así porque en el versículo 18, a esa piedra sobre la cual está edificada la iglesia, no es Pedro, sino es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, del cual Pedro tuvo la revelación diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. O con base a esa revelación es que dice el Señor Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego ya en el versículo 19, esto sí le toca a Pedro, pues dice el texto, y a ti, como diciendo, a ti te corresponde esto, Pedro. A ti daré las llaves del reino de los cielos. Claro que no son unas llaves literalmente, como si le estuviera entregando un manojo de llaves. No. ¿Para qué sirven unas llaves? Unas llaves sirven para abrir las puertas o para abrir una puerta. Es la clave, es la fórmula que se le entregó a Pedro para que pudiera abrir las puertas, en este caso para que entraran al reino de los cielos. Y sigue diciendo el versículo 19, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, lo que se perdonare aquí mediante estas llaves que te estoy dando y que se perdonare aquí en la tierra será perdonado en los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, y vemos esta función del apóstol Pedro cumpliéndose precisamente en este capítulo 2 de los Hechos, versículo 38, cuando Pedro tiene la respuesta. A él le fueron dadas las llaves del reino de los cielos. Pedro muy acertadamente dice, volviendo al versículo 38 del capítulo 2 de los Hechos, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, bautícense en el nombre de Jesucristo.
Y sigue diciendo el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo fueron añadidas? Recibiendo la palabra y siendo bautizados. De esa manera fueron añadidas a ellos, es decir, a la iglesia, como 3,000 personas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese es lo que vemos en la palabra de Dios, el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ante estas verdades bíblicas, hay quienes se atreven a decir que Pedro se equivocó y que es preferible obedecerle al Señor Jesús antes que a Pedro. Bien, pero si Pedro se hubiera equivocado, estaríamos hablando de que la Biblia está llena de equivocaciones. E imagínense en esta ocasión 3,000 personas bautizadas de esa manera. ¿Cuántas equivocaciones hubiera habido? Además, entre los que estaban presentes en ese día, que estaba presente Mateo, el que escribió el Evangelio según Mateo. Sí, lo dice el capítulo 1 que Mateo estaba entre ellos, pues dice el capítulo 1, versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas hermano de Jacobo. Mateo estaba entre ellos, entre los discípulos, cuando se derramó el Espíritu Santo y vino este poderoso mensaje que se predicó, que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para que fuesen añadidos a la iglesia, y que fueron añadidos como 3,000 personas. Si Pedro hubiera estado en un error, vamos, ahí estaba Mateo presente para que le hubiera dicho, Pedro, detente, no fue ese el mandamiento del Señor Jesús. Te estás equivocando, Pedro. Pero por supuesto que no fue así, porque Mateo estaba de acuerdo con las palabras que Pedro dijo en esa ocasión acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Además, algo más. Si Pedro se hubiera equivocado, entonces también el Espíritu Santo se hubiera equivocado. ¿Por qué digo esto? Por lo que el Señor dijo claramente en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 14, donde el Señor dijo que los discípulos, los apóstoles, no iban a hablar de sí mismos, sino que el Espíritu Santo los iba a guiar. Capítulo 14, versículo 25 y 26. Dice ahí la bendita palabra de Dios: estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bien, está claramente dicho por el Señor Jesús que no iba a ser Pedro, no iba a ser lo que Pedro se le ocurriera hacer o lo que se le ocurriera decir, sino que Pedro, al igual que los demás discípulos, iban a ser guiados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les iba a enseñar todas las cosas que habrían de hablar y que les iba a recordar todas las instrucciones que el Señor Jesús había dado. Evangelio según Lucas, capítulo 21, versículo 14.
Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 12. Dice, mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre, y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Ahí está el Señor Jesús prometiéndole a sus discípulos que no necesitaban pensar o premeditar lo que habían de hablar, sino que en esa misma hora el Señor les iba a dar boca y sabiduría, a la cual no podrían resistir ni contradecir todos los que se opondrían. Entonces tenemos claro que Pedro no habló de sí mismo. Pedro no se pudo haber equivocado, porque en ese día Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, como ya hemos visto y que lo menciona Hechos capítulo 2, versículo 4. Los que estaban reunidos, entre ellos Pedro, entre ellos Mateo, entre ellos Felipe, los discípulos del Señor. Dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, entre ellos, lleno del Espíritu Santo, dijo en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Desde ahí Pedro da un mensaje por el Espíritu Santo, y Pedro, teniendo las llaves del reino de los cielos, es decir, la clave para que entráramos al reino de los cielos, ahí les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces vemos que claramente los discípulos entendieron que el nombre de Jesucristo es el nombre del Padre, es el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Vuelvo a poner el ejemplo, si yo soy padre, no me llamo padre. Si yo soy hijo, no me llamo hijo. Si yo soy esposo, no me llamo esposo. Tengo un solo nombre. ¿Sí? En el caso de Dios, si Él ha actuado como Padre en su creación, si ha actuado como Hijo en la redención, si Él ha actuado como Consolador, como Espíritu Santo, siendo el Consolador, no es que sean tres, ni que sean tres nombres, sino que su nombre es solamente uno, y ese nombre es Jesucristo. Bendito el nombre de Jesucristo. Inclusive la profecía decía de Zacarías, vino a mi corazón esta profecía que dice Zacarías capítulo 14, versículo, gloria a Dios, versículo 9. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno. ¿Y cuántos su nombre? Y uno su nombre. Uno su nombre. No dos, no tres, no más. Uno su nombre. Entonces vemos, ¿verdad?, que los discípulos entendieron claramente cuál era ese nombre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesucristo. Vamos a ver otras citas en el libro de los Hechos donde se llevaron a cabo en forma práctica los bautismos. Hechos capítulo 8. Gloria a Dios, libro de los Hechos, capítulo 8.
Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Dice ahí la palabra de Dios: Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre, y aclaré ya que aquí aparece la palabra en el original Kyrios, que significa Señor. En otras palabras, en el original y en otras versiones dice, solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo eran bautizados? No repitiendo la palabra Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino diciendo el nombre del Padre, diciendo el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10. El Evangelio llega a los gentiles. Hechos capítulo 10, vamos a leer ahí en el versículo 47 y 48, que dice ahí la palabra de Dios: Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quiero hacer notar que en este texto encontramos en el original, es decir, en el griego, del interlineal del griego al español, la palabra Jesucristo, la palabra Cristo acompañando a Jesús. Con ello tenemos que hay dos textos en el libro de los Hechos que hablan claramente del bautismo en el nombre de Jesucristo, que es Hechos 2:38 y es Hechos 10:48, que mencionan Cristo acompañando a Jesús, es decir, en el nombre de Jesucristo. Mientras que por otro lado están otros dos textos que hablan de Jesús como el Señor, que uno de los que ya vimos, que es Hechos capítulo 8 versículo 16, que menciona ahí Kyrios, el Señor Jesús. Y encontramos otra escritura también en Hechos 19, vamos a Hechos 19, y aquí vemos el cumplimiento del mandamiento que el Señor Jesús dejó: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 al 5, dice ahí la palabra de Dios: Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba a las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan se refería a Juan el Bautista, un bautismo que fue antes de que el Señor diera la instrucción de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo nombre en singular es Jesucristo, ¿sí? Pero estos solamente eran bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo que todavía se llevó a cabo en el tiempo de la ley. ¿Qué estoy diciendo? Dirá alguien: bueno, pues si ese bautismo se encuentra en el Evangelio,
Bueno, pues déjeme decirle que el Evangelio o el relato del Evangelio todavía se situó dentro del tiempo de la ley. El tiempo de la ley fue hasta la muerte del Señor Jesús. De ahí, con su muerte, fue confirmado el nuevo pacto. No antes, sino hasta ahí, con su muerte, empezó un nuevo pacto, un nuevo testamento, consagrado por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso estaba escrito que todo era consagrado con sangre, aún el antiguo pacto, cuando se escribieron los mandamientos de Dios, se consagró con sangre, con sacrificios de animalitos, pero ahora el Nuevo Testamento es consagrado no con la sangre de animalitos o de un cordero literalmente, sino con la sangre del Cordero Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Bien, entonces tome nota entonces que el bautismo de Juan se llevó a cabo todavía en el tiempo de la ley. Ya en el tiempo de la gracia o en el tiempo del nuevo pacto es a partir de la muerte del Señor Jesús en adelante. Bien, entonces encontramos que estos discípulos que encontró Pablo habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Versículo 4. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieran esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí aparece también la palabra Kyrios, refiriéndose al Señor, el Señor Jesús. Por eso, en un estudio pasado, aclaramos que el bautismo puede llegar a realizarse ya sea en el nombre del Señor Jesús, según de acuerdo a Hechos 19:5 y también a Hechos 8:16, o en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a Hechos 2:38 y a Hechos 10:48, o bien puede ser también incluyendo ambas cosas, Señor y Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, entonces encontramos en la palabra de Dios cómo los discípulos entendieron claramente el mandamiento que el Señor Jesús dio. En una ocasión me encontré con ciertas personas que me habían hablado ellos del nombre, del bautismo en el nombre de Jesucristo, y pasaron algunos años y me los volví a encontrar y me dijeron: hermano, ¿cómo se bautizó o cómo lo bautizaron? Preocupados ellos si había sido bautizado yo de la manera correcta. Y les dije: bueno, yo fui bautizado, hermanos, como dice Mateo 28:19. Sin comprender en el momento, como que se pusieron un poco tristes, pero luego les aclaré diciendo: hermanos, es que así dijo el Señor Jesús. Nosotros, al ser bautizados en el nombre de Jesucristo, es porque estamos obedeciendo el mandamiento que Jesús dio en Mateo 28:19, que se bautizara o que fuésemos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo nombre es Jesucristo. Así lo entendieron los discípulos también, y vemos las evidencias claras en el libro de los Hechos de cómo entendieron entonces el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hay otros que objetan que el bautismo en el nombre de Jesucristo solo aplica para los judíos porque tenían problemas para aceptar a Jesús como Salvador o como el Mesías. Y por eso dicen estas personas que es necesario, o que fue necesario que ellos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero eso es totalmente incorrecto, ya que en Hechos capítulo 8, vamos a volver a Hechos capítulo 8, ahí llega el Evangelio y fueron bautizados
a personas que no eran propiamente judíos, sino que eran samaritanos. Los samaritanos ya era una mezcla de judíos con otras nacionalidades que se habían mezclado, ya no se consideraban judíos. Capítulo 8 nuevamente del libro de los Hechos, versículo 5, dice ahí la palabra de Dios: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. Y bueno, ahí habla de un tal Simón, pero termina diciendo en relación a este evangelio que llegó a Samaria, el versículo 12: mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres de Samaria. Y el versículo 16 dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes? Los samaritanos, que no son considerados judíos. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Y qué podemos decir también de Hechos capítulo 10, donde el evangelio llega a los gentiles? Pues estos no eran judíos, y sin embargo también se menciona que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vuelvo ahí a Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice ahí la palabra de Dios: y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía, que se llamaba La Italiana, pío, es decir, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, en relación a esta casa de Cornelio, mire lo que dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque hablo de esta manera, porque estaba ante gentiles. Dios no hace acepción de persona, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió pues palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos, incluyendo a los gentiles. Vosotros sabéis que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de estas cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, es decir, judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos, que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Aclarando que así dice el original, también lo dice así la Biblia
de otras versiones como la Biblia de las Américas, entre otras. También la Biblia Dios habla hoy, también dicen Jesucristo. Bien, entonces ahí está como el Evangelio el Evangelio se predicó también a los gentiles, y el bautismo se predicó y se aplicó a los gentiles también, no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Este bautismo es para toda criatura, tal y como dice Marcos capítulo 16. El Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este Evangelio iba a ser predicado a toda criatura, incluyendo gentiles, por supuesto, ¿sí? Y que el que creyere de entre los gentiles también y fuere bautizado, como el Señor Jesús ordenó, como lo hicieron los discípulos, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Cabe señalar también que en ninguna parte del libro de los Hechos encontramos donde los discípulos hayan repetido las instrucciones del Señor Jesús, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dije, en ninguna parte repitieron las instrucciones, más bien obedecieron el mandamiento, entendieron cuál era el nombre y por eso bautizaron en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Invocar en el bautismo las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin decir el nombre, es algo que queda prácticamente sin efecto. Les voy a decir por qué, o les pongo primeramente algunos ejemplos. Como ya he dicho, sería tanto como que usted recibiera una herencia, que le dijeran: usted como hijo del señor fulanito de tal, acaba de recibir una herencia. Y que usted fuera y viera la herencia, el testamento, y en ninguna parte apareciera su nombre. ¿Sería válido ese testamento? ¿Sería válida esa herencia? En ninguna manera. ¿O qué le parece si recibe una liquidación de su trabajo de unos 200,000 pesos y se lo hacen a nombre de su título profesional? A nombre del ingeniero, páguese este cheque. A nombre del licenciado, páguese este cheque. A nombre del médico, páguese este cheque. Pero si no aparece el nombre del abogado, en este ejemplo que estoy poniendo, si no aparece el nombre del licenciado, si no aparece el nombre del ingeniero, ¿será válido ese cheque? Por supuesto que no. No tiene valor un cheque que no tiene el nombre. La importancia de invocar el nombre del Señor Jesucristo, sobre todo en el bautismo, es sumamente importante y muy trascendente, pues trasciende a la vida eterna, trasciende a que sean abiertas las puertas del reino de los cielos. Es muy trascendente porque al invocar su nombre hay perdón de pecados, tal y como lo leímos ahí en Hechos 10. Vuelvo a poner énfasis en Hechos capítulo 10, versículo 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados. ¿Por qué? Por
por su nombre. El perdón de pecados es por su nombre, y su nombre es Jesucristo. Ahí está el perdón de pecados por su nombre. Por eso a Pablo se le dijo en Hechos capítulo 22, Hechos capítulo 22, versículo 16, dice ahí la palabra de Dios: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Cómo? Invocando su nombre. Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué? Porque es invocando su nombre que hay perdón de pecados. Es invocando su nombre que se lavan los pecados. Si no se invoca el nombre, solamente se estarían repitiendo las instrucciones del Señor Jesús, pero no hubiese o no hay perdón de pecados. Es como cuando la gente dice en el nombre sea de Dios y no dice el nombre. Vamos a la carta del apóstol Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados. ¿Por qué? Por su nombre. Bien, alguien podrá decir que no es en el bautismo donde se encuentra el perdón de pecados, según como dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 21, donde dice: a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos, N-O-S, no se confunda, no dice no, sino es el bautismo que ahora corresponde nos salva. Entonces alguien podrá decir, bueno, no es, o es en su nombre o es en el bautismo. Bueno, precisamente es en el bautismo donde se invoca su nombre, tal y como se le dijo a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí es donde se invoca su nombre, e invocando su nombre hay perdón de pecados, ahí hay salvación, tal y como lo dice Hechos capítulo 4, que fue base de este estudio, de estos estudios. Hechos capítulo 4, volvemos ahí. Pero ahora hacemos completamente énfasis en que en ese nombre hay salvación. ¿Por qué? Porque es precisamente el que se invoca para lavar los pecados. Hechos capítulo 4, leemos desde el versículo 10 al 12, dice ahí la palabra de Dios: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre aparte de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para ser salvo. Gloria a Dios. Además está escrito en Colosenses capítulo 3, ¿lo tenemos? Versículo
Vamos a leer el 16 y 17. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿incluirá esto el bautismo? Porque hay quienes están dispuestos a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, excepto el bautismo. Cuando llegan al bautismo lo hacen como la tradición popular romana, que de niños o a los niños efectúa bautismos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin decir el nombre. Aquí dice entonces el texto: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo se debe hacer todo, sea de palabra o de hecho? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Todo en el nombre del Señor Jesús. Al no hacerlo así en el bautismo, estaríamos incumpliendo estas instrucciones y además estaríamos dejando de lado el mandamiento del Señor Jesús, que fue entendido, fue percibido claramente por sus apóstoles, por sus discípulos, que entendieron que el nombre, sobre todo nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Leo una parte más de la Escritura, ahí en Efesios. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra. ¿Escuchó bien eso? Todo nombre está sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesucristo. Y como ya dijimos, dicho el nombre en su propio idioma, en su propio lenguaje, ya que está escrito que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es decir, todo idioma, todo lenguaje confiese que Jesucristo es el Señor. No pase por alto esta enseñanza, que no le sea cosa ligera, porque está escrito que solamente hay un bautismo. No puede decir usted o imaginarse, bueno, cualquier bautismo es válido. No. Está escrito en Efesios 4:5 que solamente hay y debe de haber un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. En el nombre de Jesucristo. En nuestro próximo estudio quisiera que viéramos algo más, abundar más, un poco más sobre lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo es esto? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es importante que lo veamos en nuestro próximo estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve oración dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso
nuestro Señor Jesucristo, por esta enseñanza, que Dios abra los ojos, ya que hay personas que nos escuchan, que yo estoy seguro que no han entendido esto, y que Dios sea el que dé el entendimiento, que Dios sea el que alumbre, como ya leímos, los ojos del entendimiento. Sabemos que es cuestión de revelación, pues Jesús dijo: nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Mateo 11:27. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar.